Bienvenidos a esta presentación técnica sobre NVIDIA Nemotron 3 Nano 30BA3B, uno de los modelos de inteligencia artificial más innovadores lanzados en diciembre de 2025. Mi nombre es Liskov Project y hoy exploraremos en profundidad esta arquitectura revolucionaria que combina tres paradigmas fundamentales: los State Space Models representados por Mamba 2, la técnica de Mixture of Experts para eficiencia computacional y las capas de atención Transformer para razonamiento estructural. Este modelo representa un hito significativo porque logra algo que parecía imposible: ofrecer capacidades de razonamiento de clase mundial con solo 5 billones de parámetros activos de un total de 30 billones. Esto lo posiciona como una solución ideal para sistemas multiagente donde la eficiencia es crítica. Nuestra presentación está estructurada en bloques temáticos cuidadosamente diseñados. Comenzaremos estableciendo el contexto del desafío que enfrentan los modelos de lenguaje grandes al escalar, específicamente la complejidad cuadrática de los transformers tradicionales. Luego exploraremos la evolución de arquitecturas alternativas, desde los RNNS hasta los State Space Models. El núcleo de nuestra discusión será la arquitectura Nemotron en sí misma, desglosando sus tres componentes principales: las capas Mamba 2, los bloques MOE con 128 expertos y las capas de atención GQA. Posteriormente analizaremos el riguroso proceso de entrenamiento que incluye preentrenamiento con 25 trillones de tokens y reinforcement learning multiambiente. Finalizaremos con benchmarks de rendimiento, aplicaciones prácticas en sistemas agénticos y el roadmap de la familia Nemotron. Para comprender la relevancia de Nemotron, debemos primero entender el problema fundamental que resuelve. Los Transformers, la arquitectura dominante desde 2017, tienen una limitación crítica: su mecanismo de atención escala cuadráticamente con la longitud de la secuencia. Esto significa que si duplicamos la longitud del contexto, el cómputo requerido se cuadruplica. Para una secuencia de 100.000 tokens, esto se vuelve computacionalmente prohibitivo. Además, los modelos grandes, aunque más capaces, son extremadamente costosos de ejecutar. Un modelo con 70 billones de parámetros puede costar centavos por cada respuesta, lo cual se vuelve insostenible cuando sistemas multiagente necesitan ejecutar cientos de llamadas simultáneamente. El desafío es claro: necesitamos modelos que sean inteligentes como los grandes pero eficientes como los pequeños. La búsqueda de arquitecturas eficientes tiene una rica historia. En 2017, los Transformers revolucionaron el procesamiento del lenguaje natural al introducir el mecanismo de atención que captura dependencias a cualquier distancia. Entre 2020 y 2022 vimos el escalado masivo con modelos como GPT-3 y PaLM que demostraron que más parámetros generalmente significan mejor rendimiento. Sin embargo, en diciembre de 2023, Albert Gu y Tri Dao de Carnegie Mellon y Princeton introdujeron Mamba, un State Space Model selectivo que prometía escalar linealmente con la longitud de secuencia mientras mantenía rendimiento competitivo. Paralelamente, la técnica de Mixture of Experts, popularizada por modelos como Mixtral y DeepSeek, demostró que podemos tener modelos con muchos parámetros totales pero pocos activos por token. Nemotron 3 Nano representa la convergencia de estas innovaciones en una arquitectura unificada. Los State Space Models, o SSMS, tienen su origen en la teoría de sistemas dinámicos y control. Matemáticamente, un SSM mapea una secuencia de entrada a una secuencia de salida a través de un estado latente comprimido. La ecuación fundamental es: h de t es igual a por h de t menos 1 más b por x de t, donde h es el estado oculto, x es la entrada, y a y b son matrices que determinan la dinámica del sistema. La salida y se computa como c por h más d por x. Lo revolucionario de este enfoque es que permite procesar secuencias arbitrariamente largas con complejidad lineal o de n, en contraste con la complejidad cuadrática o de n cuadrado de la atención. Sin embargo, los SSMS tradicionales tienen una limitación: sus parámetros son fijos, lo que significa que procesan cada token de manera idéntica sin considerar el contexto. Esta limitación es lo que Mamba resuelve con selectividad. Mamba representa un avance fundamental al introducir selectividad dependiente del input en los State Space Models. La innovación clave es hacer que los parámetros B, C y el paso de discretización delta sean funciones del token de entrada actual. Esto permite al modelo decidir dinámicamente qué información retener y qué olvidar basándose en el contexto presente. Es análogo a cómo la memoria humana selectivamente prioriza información relevante. En la práctica, esto significa que Mamba puede procesar secuencias de hasta 1 millón de tokens, manteniendo rendimiento competitivo con transformers del mismo tamaño.
Los benchmarks muestran que Mamba 3B iguala o supera a transformers de 3 billones de parámetros en tareas de modelado de lenguaje, mientras ofrece throughput hasta 5 veces mayor. Este es el fundamento sobre el cual Nemotron construye su capacidad de contexto largo. El segundo pilar de Nemotron es la arquitectura Mixture of Experts. El concepto es elegantemente simple. En lugar de tener una única red feedforward que procesa todos los tokens, tenemos múltiples subredes especializadas llamadas expertos y un router que decide cuáles activar para cada token. Imaginen un hospital donde en lugar de un médico generalista atendiendo todo, tenemos especialistas y una recepción inteligente que dirige cada paciente al especialista adecuado. En términos técnicos, el router es una red que produce una distribución de probabilidad sobre los expertos, y típicamente solo los top K expertos con mayor probabilidad son activados. Esto permite tener modelos con billones de parámetros totales, pero solo una fracción activa por token. Por ejemplo, Mixtral 8x7b tiene 47 billones de parámetros, pero solo activa 12 billones por token, logrando rendimiento comparable a modelos mucho más grandes. Los beneficios de Mixture of Experts son sustanciales y cuantificables. En términos de cómputo, modelos MOE pueden reducir los costos hasta en un 70% comparado con modelos densos de capacidad equivalente. Esto se debe a que la mayoría de los parámetros nunca se activan para un token dado. En entrenamiento, los modelos MOE alcanzan la misma pérdida de validación con significativamente menos flops totales. Por ejemplo, Switch Transformer de Google demostró que podían igualar el rendimiento de T5 con una fracción del cómputo de entrenamiento. En inferencia, el throughput es dramáticamente mayor porque solo computamos las operaciones de los expertos seleccionados. Además, cada experto puede especializarse naturalmente en diferentes dominios o tipos de tareas durante el entrenamiento. Sin embargo, hay desafíos. El balanceo de carga entre expertos requiere funciones de pérdida auxiliares y la comunicación entre GPUs en configuraciones distribuidas puede ser un cuello de botella. Ahora llegamos al corazón de nuestra presentación, la arquitectura específica de Nemotron 3 Nano 30BA3B. El modelo consiste de 52 capas totales organizadas estratégicamente. De estas, 23 son capas Mamba 2 que manejan eficientemente las dependencias de largo alcance. Otras 23 son capas MOE que reemplazan las redes feedforward tradicionales. Las 6 capas restantes son de atención con Grouped Query Attention usando dos grupos. Esta distribución no es arbitraria. Las capas Mamba proporcionan contexto eficiente, las capas MOE añaden capacidad especializada y las capas de atención capturan relaciones estructurales específicas donde la atención es particularmente efectiva. El modelo tiene 30 billones de parámetros totales, pero solo 3,5 billones activos por token, logrando un ratio de eficiencia de aproximadamente 8,6x. Esto es fundamental para entender por qué Nemotron puede competir con modelos mucho más grandes. Las 23 capas Mamba 2 en Nemotron representan una evolución del Mamba original. Mamba 2 introduce el framework de Structured State Space Duality, que establece una conexión matemática entre los State Space Models y la atención. Específicamente, restringe la matriz del SSM a ser un escalar multiplicado por la identidad, lo que habilita formas duales de computación más eficientes. Esto permite a Mamba 2 heredar optimizaciones a nivel de sistema desarrolladas para transformers mientras mantiene escalabilidad lineal. En el contexto de Nemotron, estas capas son responsables de mantener el estado del modelo a través de secuencias extremadamente largas, habilitando la ventana de contexto de 1.000.000 de tokens. Cuando procesamos un documento de 500 páginas, las capas Mamba 2 comprimen esta información en un estado latente manejable que persiste a través de toda la generación. La configuración MOE de Nemotron es particularmente sofisticada. Cada una de las 23 capas MOE contiene 128 expertos enrutados más un experto compartido. El experto compartido es una innovación importante. Recibe todos los tokens independientemente del routing, actuando como una base de conocimiento común. Esto ayuda a prevenir que información universalmente relevante se pierda en la especialización. El router es un MLP aprendido que produce los hits para cada experto y se seleccionan los top 6 con mayor score. Esto significa que solo el 4,7% de los expertos se activan por token, contribuyendo a la eficiencia extrema. Durante el entrenamiento, se utilizan funciones de pérdida auxiliares para balancear la carga entre expertos y evitar que algunos se especialicen excesivamente mientras otros permanecen subutilizados. Esta arquitectura permite que diferentes expertos se especialicen naturalmente en matemáticas, código, idiomas específicos o tipos de razonamiento.
Las 6 capas de atención restantes utilizan Grouped Carry Attention con 2 grupos. GQA es una técnica que reduce el costo de la atención multicabeza compartiendo proyecciones de Key y Value entre múltiples cabezas de Carry. Con 2 grupos, efectivamente reducimos a la mitad los parámetros y cómputo de Key Value comparado con atención estándar. Pero la pregunta es, ¿por qué incluir atención cuando ya tenemos Mamba? La respuesta está en las diferentes fortalezas de cada mecanismo. La atención es excepcionalmente buena capturando relaciones estructurales y lógicas específicas, como la estructura de código, dependencias matemáticas o relaciones entre entidades nombradas. Las 6 capas están estratégicamente posicionadas para complementar las capacidades de Mamba, donde la atención directa es más beneficiosa. Esta hibridación es lo que hace a Nemotron particularmente efectivo en tareas de razonamiento complejo y manipulación de código. Consolidemos las especificaciones técnicas clave de Nemotron 3 Nano. El modelo tiene 30 billones de parámetros totales, de los cuales 5 billones están activos por token, incluyendo embeddings. Soporta una ventana de contexto máxima de 1 millón de tokens, aunque el default en la configuración de Hugging Face es 256.000 por razones de memoria RAM. Fue preentrenado con 25 trillones de tokens, un corpus masivo que incluye datos desde 2013 hasta junio de 2025. Los datos de postentrenamiento tienen un cutoff del 28 de noviembre de 2025. El modelo soporta 6 idiomas principales: inglés, español, francés, alemán, italiano y japonés. En cuanto a lenguajes de programación, soporta 43, incluyendo Python, JavaScript, Java, C++ y lenguajes especializados como Verilog y VHDL. El formato de precisión es BF16, con una versión FP8 también disponible para mayor eficiencia. Una de las métricas más impresionantes de Nemotron es su throughput. En configuración de 8.000 tokens de entrada y 16.000 de salida usando una GPU H200, Nemotron 3 Nano logra un throughput 3 veces mayor que Qwen 330BA3B, un competidor directo con arquitectura similar. Comparado con GPT-OSS 20B, la ventaja es de 2 veces. Esto se traduce directamente en menor costo por token, lo cual es crítico para aplicaciones de producción. Para contextualizarlo, si un sistema multiagente necesita ejecutar 1000 llamadas por minuto, Nemotron puede hacerlo con 1/3 de la infraestructura que necesitaría Qwen. Esta eficiencia proviene de la combinación de Mamba, que evita la computación cuadrática de atención, y MoE, que activa solo una fracción de los parámetros. NVIDIA ha logrado optimizar adicionalmente la inferencia con soporte nativo en Tensor RTLLM y VLLM. En benchmarks de razonamiento matemático, Nemotron demuestra capacidades excepcionales. En AIME 2025, el concurso de matemáticas de nivel olímpico americano, Nemotron sin herramientas logra 89,1%, superando el 85% de Qwen 330BA3B. Con herramientas de cálculo habilitadas, el rendimiento sube a un impresionante 99,2%, prácticamente perfecto. GPQA, un benchmark de preguntas de ciencia graduada, logra entre 73 y 75% dependiendo de si usa herramientas. Pero el resultado más notable es en MiniF2F, un benchmark de demostración formal de teoremas matemáticos. Con PASA 32, que mide si al menos una de 32 muestras es correcta, Nemotron logra 79,9% comparado con solo 16,8% de Qwen 3. Esto indica capacidades de razonamiento formal significativamente superiores, relevantes para aplicaciones de verificación matemática y científica. En tareas de programación y comportamiento agéntico, Nemotron también sobresale. LiveCode Bench versión 6, que evalúa problemas de programación competitiva entre agosto y mayo de 2025, muestra a Nemotron liderando con 68,3% comparado con 66% de Qwen 3 y 61% de GPT-OSS. NSW Bench evaluado con el framework OpenANS para resolución automática de ISWE. 8%, superando significativamente el 22% de Qwen 3. TauBench versión 2, que evalúa comportamiento agéntico en dominios de aerolíneas, retail y telecomunicaciones, muestra a Nemotron con un promedio de 49%, competitivo con los mejores. BFCL versión 4, que evalúa capacidades de function caching, muestra 53,8% para Nemotron comparado con 46,4%. Estos resultados validan que Nemotron está efectivamente optimizado para los sistemas multiagente del futuro. El proceso de entrenamiento de Nemotron se desarrolla en 3 etapas cuidadosamente diseñadas. La primera etapa es el preentrenamiento del modelo base con 25 trillones de tokens, utilizando el framework Megatron LM de NVIDIA. El batch sí se fue de 3072 muestras, con un schedule de learning rate warm-up stable de Kai,
8 billones de tokens de warm-up, PEAC de 1E3 y mínimo de 1E5. La segunda etapa es Supervised Fine Tuning, donde el modelo aprende a seguir instrucciones y realizar tareas específicas en dominios como código, matemáticas, ciencia y tool caging. La tercera etapa, y quizás la más innovadora, es Reinforcement Learning multiambiente utilizando GRPO, Group Relative Policy Optimization, de forma síncrona. Esta etapa incluye entrenamiento en ambientes interactivos para MAT, CODE, Cience, TOL USE y conversación multiturno. Finalmente, RLHF con un modelo de reward generativo refina la calidad conversacional. El corpus de preentrenamiento de Nemotron 3 Nano totaliza 3 trillones de tokens en la versión más reciente. La distribución es estratégica. Common Crawl en inglés contribuye 3,45 trillones de tokens, procesados con el pipeline Nemotron CC que incluye deduplicación y filtrado de calidad. El Common Crawl sintético, que son reformulaciones y traducciones generadas por modelos, añade 4,34 trillones. Código natural de HeatUp contribuye 1,04 trillones, con filtrado para licencias permisivas. Código sintético añade 453 billones adicionales. Matemáticas naturales y sintéticas suman 227 billones. Los datos multilingües, cubriendo 15 idiomas incluyendo árabe, chino, japonés y los idiomas europeos principales, totalizan 1,74 trillones más 509. Wikipedia en múltiples idiomas contribuye 25 billones. Esta diversidad es fundamental para las capacidades multilingües y multidominio del modelo. Una característica distintiva del entrenamiento de Nemotron es el uso extensivo de datos sintéticos. De los 13 trillones de tokens totales, aproximadamente 3,5 trillones, o el 26%, son sintéticamente generados. Estos datos provienen de múltiples modelos THR incluyendo DeepSeek-R1, DeepSeek-V3, Qwen2. 5 y Qwen 3 en varias configuraciones, GPTO 120B, y modelos NVIDIA anteriores como Nemotron 4340B. Los tipos de datos sintéticos incluyen trazas de razonamiento paso a paso para problemas matemáticos, soluciones de código con verificación automática, traducciones entre idiomas, reformulaciones de documentos técnicos y datos de question answering basados en papers científicos. El filtrado es agresivo. Se descartan trazas con repetición patológica, contenido político sesgado y errores de verificación. Esta estrategia permite escalar la calidad de supervisión más allá de lo que sería posible con datos humanos únicamente. La etapa de Supervised Fine Tuning cubre dominios críticos para capacidades agénticas. En código, se utilizan datasets como OpenCode Reasoning 2, OpCSFT Stage 2 y datos sintéticos de AkerRank y SWE-HIM. En matemáticas, Numina MathCoT, Big Math RL Verified y datos sintéticos de Art of Problem Solving. En ciencia, datos de RSIB, PMC, BioRSIB y Stack Exchange técnico. Para Tool Caging y Function Caging, Glaive Function Caging V2, API-Gen y datos propietarios de NVIDIA con trazas de herramientas reales. Para seguimiento de instrucciones, ELPSTER 3 y datos de WILD-Chat 1M filtrados. Para Structured Outputs, datos específicos para generación de JSON, YAML y formatos estructurados. Finalmente, datos multilingües para mantener capacidades en los 6 idiomas soportados. Cada dataset pasa por filtrado de calidad y verificación antes de inclusión. La innovación más significativa en el entrenamiento de Nemotron es el uso de Reinforcement Learning multiambiente. A diferencia del RL tradicional que optimiza para una única función de reward, Nemotron se entrena simultáneamente en múltiples ambientes interactivos. Para matemáticas, el modelo resuelve problemas y recibe feedback basado en verificación simbólica de respuesta. Para código, ejecuta en sandboxes y verifica contra tests. Para TOLU se interactúa con APIs simuladas y reales. Para conversación, un modelo de reward generativo, Qwen 3 Nemotron 235B GNRM, evalúa la calidad de respuestas. El algoritmo utilizado es GRPO síncrono, Group Relative Policy Optimization, que compara múltiples completions del mismo prompt para estimar ventajas relativas. NVIDIA liberó NemoHIM, una biblioteca open source con estos ambientes de entrenamiento, permitiendo a la comunidad reproducir y extender este trabajo. Una característica heredada de Nemotron Nano 2 y refinada en la versión 3 son los modos de razonamiento configurable. Cuando Thinking está ON, que es el default, el modelo genera primero una traza de razonamiento explícita antes de producir la respuesta final. Esta traza incluye el proceso de pensamiento paso a paso, consideración de alternativas y verificación. Para problemas complejos de matemáticas o código, esto mejora significativamente la precisión. Cuando Thinking está OFF, configurado vía el parámetro Enable Thinking en el chat template, el modelo produce respuestas directas sin razonamiento explícito.
Esto es útil para queries simples donde la latencia es más importante que la precisión máxima. Los hiperparámetros de inferencia también difieren. Para razonamiento se recomienda temperature 1.0 y top P1.0, mientras que para tool caging se recomienda temperature 0.6 y top P0.95. Esta flexibilidad permite optimizar para diferentes casos de uso dentro del mismo modelo. La capacidad de procesar contextos de hasta 1 millón de tokens es habilitada principalmente por las capas Mamba 2. En el benchmark Ruler, que evalúa tareas de recuperación y razonamiento sobre contextos largos, Nemotron muestra rendimiento excepcional. A 256.000 tokens logra 92,9% comparado con 89,4% de Qwen 330 BA3B. A 512.000 tokens, la diferencia. 1 millón de tokens, Nemotron mantiene 86,3% mientras Qwen 3 cae a 77,5%. Este rendimiento sostenido en contextos extremadamente largos tiene implicaciones prácticas importantes. Permite procesar repositorios de código completos, múltiples documentos técnicos simultáneamente, conversaciones muy largas con memoria completa y tareas de análisis sobre datasets grandes. La degradación gradual, en lugar de colapso abrupto, sugiere que la arquitectura híbrida maneja efectivamente la compresión de información. Nemotron está explícitamente diseñado para el futuro de sistemas multiagente. Consideremos escenarios concretos. En desarrollo de software, un sistema puede tener agentes especializados, uno que analiza requirements, otro que diseña arquitectura, otro que escribe código y otro que realiza code review. Cada agente puede usar Nemotron con diferentes prompts y configuraciones, comunicándose a través de un orquestador. El throughput eficiente permite ejecutar decenas de agentes simultáneamente. En investigación científica, agentes pueden analizar papers, extraer datos, formular hipótesis y diseñar experimentos. La ventana de contexto de 1 millón de tokens permite que un agente mantenga contexto sobre docenas de papers simultáneamente. En asistentes empresariales, agentes pueden buscar en documentos internos, interactuar con APIs de calendario y email y producir reportes, todo mientras mantienen contexto de conversaciones previas. Con mayores capacidades, vienen mayores responsabilidades de seguridad. NVIDIA ha tomado medidas proactivas para abordar los riesgos únicos de sistemas agénticos. Como parte del lanzamiento, liberaron un dataset de seguridad agéntica con aproximadamente 11.000 trazas etiquetadas de workflows realistas con uso de herramientas. Esto permite a desarrolladores evaluar y diagnosticar riesgos de seguridad antes de despliegue. Durante el entrenamiento, se aplicaron filtros para contenido político sesgado y narrativas nacionalistas que algunos modelos THR ocasionalmente producen. Los guardrails del modelo incluyen rechazo de solicitudes para generar código malicioso, contenido dañino o información peligrosa. NVIDIA publica un model card detallado con consideraciones éticas, limitaciones conocidas y recomendaciones de despliegue responsable. El mensaje es claro: la apertura del modelo no significa ausencia de responsabilidad. Un diferenciador clave de Nemotron es su apertura total. Los pesos del modelo están disponibles en Hugging Face en versiones BF16 y FP8, pero más importante, NVIDIA liberó los datasets de preentrenamiento y postentrenamiento. La colección Nemotron Pre-Training Datasets incluye Nemotron CC versión 2, 1.2. 5 trillones de tokens nuevos de Common Crawl, Nemotron CC Code con 428 billones de tokens de código de alta calidad y datasets especializados de matemáticas y ciencia. Para post-entrenamiento, Nemotron Post-Training V3 incluye datasets de SFT y RL con licencias permisivas para entrenamiento de modelos. La receta de entrenamiento completa está documentada en el repositorio NVIDIA Nemo/Nemotron. Los frameworks NemoRL y NemoHIM son open source. Este nivel de apertura permite reproducibilidad científica y habilita a la comunidad para construir sobre este trabajo. Nemotron soporta múltiples backends de inferencia para diferentes necesidades. Para prototipado rápido, Hugging Face Transformers funciona directamente con Trust Remote Code habilitado. Para producción de alta escala, VLLM ofrece excelente throughput con soporte nativo para el reasoning parser de Nemotron y tool caging. TensorRT-LLM proporciona la máxima optimización para hardware NVIDIA, con configuraciones específicas para el modelo disponibles en la documentación. SG-LAN es otra opción popular para serving de producción. Cada backend tiene trade-offs. Transformers es más simple pero menos eficiente, VLLM balancea facilidad de uso con rendimiento, TensorRT-LLM maximiza rendimiento pero requiere más configuración. NVIDIA proporciona un codewalk en el repositorio de Nemotron con ejemplos detallados para cada backend, incluyendo configuración de context length, reasoning mode y tool caging.
Los requisitos de hardware para Nemotron varían según el caso de uso. Para inferencia del modelo completo en BF16, se recomienda una NVIDIA H180GB o A180GB. La versión FP8 reduce requisitos de memoria aproximadamente a la mitad. Para contextos muy largos cerca del millón de tokens, múltiples GPUs pueden ser necesarias. NVIDIA también probó el modelo en RTX PRO 6000 con 90. Para entrenamiento, el modelo fue entrenado usando Megatron LM en múltiples nodos con H100S, utilizando paralelismo de datos, tensor y pipeline. La buena noticia es que para muchos casos de uso de inferencia, el ratio de parámetros activos de 3,5 billones hace al modelo más accesible que su tamaño total de 30 billones sugeriría. Los desarrolladores pueden empezar con una única GPU de alta memoria y escalar según necesidad. Posicionemos Nemotron contra sus competidores más directos. Versus Qwen 330BA3B, que comparte arquitectura MOE con parámetros activos similares, Nemotron ofrece 3x mayor throughput y rendimiento superior en contexto largo gracias a sus capas Mamba. En benchmarks de razonamiento como Mini F2F, la ventaja es dramática, 79,9% versus 16,8%. Versus GPT-OS 20B de OpenAI, Nemotron muestra ventajas en tareas con herramientas y comportamiento agéntico, aunque GPT-OSS es ligeramente mejor en algunos benchmarks de razonamiento puro. La diferencia arquitectónica clave es que Nemotron es verdaderamente híbrido mientras otros modelos son puramente Transformer MOE. Versus modelos cerrados como GPT-4 o Claude, Nemotron no compite en capacidad bruta pero ofrece transparencia total, menor costo, y la capacidad de fine tuning y despliegue on-premises. Nemotron 3 Nano es solo el primer miembro de la familia Nemotron 3. Disponible ahora, Nano con 30 billones de parámetros totales y 3,5 billones activos está optimizado para tareas eficientes y alto throughput. En la primera mitad de 2026, NVIDIA lanzará Nemotron 3 Super con aproximadamente 100 billones de parámetros, diseñado específicamente para aplicaciones multiagente con alta precisión en razonamiento. También en H1 2026, Nemotron 3 Ultra con alrededor de 500 billones de parámetros será el motor de razonamiento complejo para las tareas más demandantes. Super y Ultra introducirán innovaciones adicionales. Latent MOE, donde expertos comparten un núcleo común, Multi-Token Prediction para mayor throughput de inferencia y entrenamiento en precisión NVFP 4 de 4 bits. NVIDIA está construyendo un ecosistema completo para IA agéntica y Nemotron es la pieza central de esta visión.